En mi lectura, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá de principio una serie de evaluaciones de carácter exitoso en cuanto al tema económico. México entre 2018 y 2024 pasa del lugar 15 en las economías mundiales al número 3. Hay un tipo de cambio que, como en ningún otro sexenio, va a reducirse. Otros indicadores son el tipo de la tasa de desempleo. México tiene actualmente el segundo lugar entre los países de la OCDE con menor desempleo. Del otro lado, también podríamos estar identificando una condición favorable del lugar del país por cuanto al decremento de la población que vive en condiciones de pobreza. Según la última información de organismos internacionales, 9.5 millones de personas del país habrían salido de la condición de la pobreza. No es un asunto menor. También se acaban otra serie de situaciones o mitos que se planteaban desde una lectura neoliberal, por ejemplo, el hecho de que si subiese el salario mínimo iba a darse inflación y condiciones adversas a la economía. Entre 2018 y 2024 se aprecia un crecimiento de hasta 250% del salario mínimo en el país. Hay en todo esto un cambio en el enfoque de la política social y de la política pública en general, porque se cambia la perspectiva mercadocéntrica, es decir, donde todo tendría que estar funcionando en torno a la ganancia, en torno a la liberalización del mercado, y se deja de lado la importancia que debiese tener un Estado en la promoción del crecimiento económico y en el crecimiento de otra serie de actividades que son necesarias para el país. Lo que vamos a apreciar es el desarrollo de políticas regionales que van a permitir la inversión en lugares que en otros momentos de la historia del país fueron abandonadas, como en el sureste. Hubo un crecimiento, sí, en los periodos del neoliberalismo, pero este crecimiento estuvo concentrado principalmente en algunos estados y ciudades. Creo que también otro de los aspectos que se deben de destacar es el cambio de enfoque de la política social, que de pensarse en primer lugar asistencialista, focalizada, se cambia a una perspectiva donde se reconoce que la educación y la salud principalmente son derechos. En mi lectura también hay una serie de cambios de carácter que yo llamaría estructural. Van a verse reflejados en la cultura política, en el sistema y en el régimen político. Primero porque, aunque se ha referido en otros términos, quiero recalcarlo, la política se aprecia como una dimensión humana, es decir, una práctica que no tiene por qué circunscribirse a los expertos, a unas cuantas personas. Todo mundo debe de intervenir, es una responsabilidad, es una tarea de todos y de todas estar en el interés de lo político. Otra que es también de carácter simbólico, me parece que es muy importante porque se da la dignificación del orgullo mexicano por la exaltación de las herencias de las distintas culturas y en esto, por supuesto, va a darse un lugar importante no solo a los mexicanos que residen en el país, sino también quienes residen fuera del país. Hay un tercer cambio que también me parece muy significativo, que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Ciertamente lo que se busca o se justifica es que se contribuya a la mejora de la justicia del país, pero también de fondo lo que se busca es la reducción de los espacios donde se esconden los poderes fácticos nacionales e internacionales. Y finalmente yo daría también ahí como énfasis en el hecho de que tenemos actualmente una lectura diferente sobre el lugar que ocupan los corporativos mediáticos en el régimen y en el sistema político. El hecho de que se haya evidenciado esa fuerza, esa importancia para imponer las narrativas, para poder establecer un sentido común, da también pauta al crecimiento de un fenómeno nuevo que es el de la comunicación que se generan desde las personas de a pie, desde las personas que pueden tener alguna formación, pero que no están necesariamente orientadas a una lógica de lo que buscan imponer los mercados, los esquemas individualistas y el mismo sistema capitalista. Gracias.